Buen día, en el siguiente video desarrollaremos el tema de perfil de auditor y la norma internacional de auditoría 200. Perfil del auditor. Las características de un auditor constituyen uno de los temas de importancia en el proceso de realizar una auditoría dentro de una empresa, ya que en él recae la responsabilidad de practicarla y lograr los resultados necesarios para proponer las medidas necesarias para elevar el desempeño de la organización. La calidad y el nivel de realización de la auditoría dependen en gran manera del profesionalismo y carácter del auditor, así como de su comprensión de las actividades que va a revisar. Elementos que involucran el vínculo de conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias necesarias para que realice su trabajo con cuidado y con competencia. En realización al conocimiento que debe de tener el auditor, es conveniente que esta persona tenga una preparación adecuada con los requerimientos que ésta exige, pues eso le permitirá relacionarse de manera natural con los componentes de estudio que de una u otra manera se emplearán durante su desarrollo. Es recomendable apreciar algunos de los siguientes niveles de formación. Formación académica. Estudios a nivel técnico, licenciatura o posgrado en administración, informática, ingeniería en sistemas, contabilidad, derecho, relaciones internacionales, etc. Formación complementaria. Instrucción en la materia obtenida a lo largo de su vida profesional a través de conferencias, talleres, seminarios, foros o cursos. Formación empírica. Conocimiento resultante de la implementación de auditorías en diferentes instituciones, con o sin contar con un grado académico. Entre los conocimientos idóneos del auditor para ayudar a la preparación y realización de la auditoría destacan finanzas, liderazgo, costos, sistemas y procedimientos, comercio internacional, entre otras. Las habilidades y destrezas que puedan poseer el profesional van a ayudarlo a desenvolverse con naturalidad frente a los obstáculos que puedan presentarse con sus pares o superiores. Entre esas habilidades que debe tener se pueden nombrar las siguientes: actitud positiva, saber escuchar, mente analítica, capacidad de negociación, iniciativa, facilidad de trabajo en equipo, etc. Para finalizar, una de las características fundamentales que se debe considerar en un auditor es la experiencia laboral y o personal que se tenga, ya que eso depende en gran manera su trabajo a realizar. NIA 200. El objetivo de una auditoría de estados financieros es obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, que le permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, y emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de auditoría. Esta norma de auditoría expone las responsabilidades del auditor independiente al momento de llevar a cabo una auditoría de estados financieros basándose en las normas internacionales. Expone los objetivos generales del auditor independiente y explican la naturaleza y el alcance de la auditoría diseñada para cumplir dichos objetivos. Asimismo, se presentan los requisitos estableciendo las responsabilidades generales del auditor independiente para cumplir con la norma. Las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor ejerza su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planeación y desarrollo de la auditoría para reducir el riesgo de pasar por alto las circunstancias inusuales o sobregeneralizar. El auditor desarrolla la auditoría basándose en la confiabilidad de la información. En caso de que exista duda sobre dicha confiabilidad o existan indicios de posible fraude, el auditor debe hacer investigación adicional y determinar qué modificaciones a los procesos de auditoría son necesarias. Identifique y evalúe riesgos de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, basándose en el entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. Obtenga suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las representaciones erróneas de importancia relativa existen, a través del diseño e implementación de respuestas apropiadas a riesgos evaluados. Establezca una opinión sobre los estados financieros basándose en conclusiones obtenidas de la evidencia de la auditoría. Dictamine sobre los estados financieros y comunique de acuerdo con los resultados obtenidos. En caso de que no se pueda obtener seguridad razonable y el dictamen de la auditoría sea insuficiente para fines de información a los presuntos usuarios de los estados financieros,
se requiere que el auditor se abstenga de opinión o se retire del trabajo, cuando sea posible bajo las leyes o regulaciones aplicables. Otras responsabilidades del auditor pueden ser establecidas por las normas internacionales de auditoría o leyes o regulaciones aplicables. Es importante mencionar que los objetivos de la auditoría son los mismos independientemente del tamaño y complejidad de la entidad. La diferencia es la planificación y ejecución de la auditoría de acuerdo a la entidad y sus necesidades. Requisitos. El auditor debe cumplir con los requisitos establecidos por normas internacionales de auditoría relevante al momento de planear y desempeñar una auditoría. Estos requisitos soportan cada objetivo del auditor. A continuación se presentan los requisitos. Requisitos éticos relacionados a una auditoría de estados financieros. El auditor está sujeto a requisitos éticos relevantes y pertinentes a independencia relacionados a auditorías de estados financieros. Estos requisitos están comprendidos en el Código de Ética para Contadores Profesionales, incluyendo los relacionados a la independencia del auditor para salvaguardar su capacidad al momento de establecer su opinión sin influencias, permitiéndole ser objetivo y actuar con integridad, manteniendo una actitud de escepticismo profesional. Escepticismo profesional. Para obtener una seguridad razonable, el auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, teniendo una posición crítica y evaluativa sobre la evidencia de la auditoría, para identificar su validez y estar alerta a evidencia que pueda contradecir la veracidad de los documentos o representaciones de la administración. Esta actitud le permite al auditor reducir el riesgo de pasar por alto circunstancias sospechosas o condiciones que puedan indicar posible fraude. Juicio profesional. El auditor debe aplicar los conocimientos técnicos y experiencias relevantes para seleccionar posibles cursos de acción dentro de la auditoría, para ejercer correctamente su profesión y realizar de una manera apropiada la auditoría. Los entrenamientos, conocimientos y experiencia del auditor le permiten desarrollar competencias necesarias para lograr juicios razonables. El juicio profesional es indispensable al momento de evaluar la evidencia de auditoría, determinar la importancia relativa y riesgos de auditoría y dictaminar sobre los estados financieros. Suficiente evidencia apropiada de auditoría y riesgos de auditoría. Una parte importante del trabajo del auditor es obtener y evaluar evidencia de la auditoría, lo que le permite soportar su opinión y dictamen de la auditoría. El auditor puede obtener estas evidencias de diferentes fuentes, como auditorías previas, procedimientos de control de calidad, registros contables e incluso la falta de información se convierte en evidencia, cuando por ejemplo la administración se niega a proporcionar documentos e información requerida. El auditor debe tener una base para la identificación y valoración de riesgos de representación errónea de importancia relativa. Conducción de una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos tanto de las normas internacionales como los legales o de regulación vigentes. Con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos anteriormente mencionados, es necesario que las firmas de auditoría o el auditor independiente definan metodologías de trabajo que les permita estandarizar procedimientos que estén alineados con las normas internacionales de auditoría y control de calidad. Normalmente una metodología de auditoría debería incluir los siguientes aspectos. Administración del proyecto. La firma de auditoría o el auditor independiente se deben de asegurar que se haya obtenido la aceptación del cliente, se hayan revisado los aspectos de control de calidad para el trabajo, incluyendo la revisión de la competencia del equipo para llevar a cabo la asignación y control del cumplimiento de los requisitos éticos, incluyendo la revisión de los requisitos de independencia. Planeación de la auditoría. En la planeación de la auditoría, todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a detectar riesgos significativos del negocio y sus implicaciones en los estados financieros, provisiones en los estados financieros y o revelaciones. Determinar las transacciones significativas que se registran en los estados financieros, rutinarias y no rutinarias. Detectar riesgos de fraude y sus implicaciones en los estados financieros, provisiones en los estados financieros y o revelaciones. C. Entendimiento de los procesos. En este paso entenderemos cómo la información contable es procesada en cada uno de los principales ciclos: ventas, compras, nómina, etc. Identificamos los riesgos que amenazan la razonabilidad de la información contable y los controles que mitigan los riesgos. Finalmente, evaluamos el diseño y la efectividad de estos controles.
Adicionalmente, identificamos los controles con los cuales la compañía mitiga los riesgos de negocio y de fraude identificados en la planeación, para evaluar el diseño y la efectividad de estos controles. Pruebas sustantivas. Normalmente las pruebas sustantivas la aplicamos en 2 fases. La primera en un precierre, que lo mejor es que sea en una fecha cercana al cierre, septiembre, octubre o noviembre, y el cierre a 31 de diciembre. El alcance de los procedimientos sustantivos está definido por el resultado de las pruebas a los controles. A mayor confianza, menor será su alcance. Finalización de la auditoría. Con base en los resultados obtenidos en los puntos A, B, C y D, el auditor elabora su dictamen.